compañeros y tutor. Mi nombre es Miguel Antonio Chica Peñalosa. En esta oportunidad voy a prestar mi voz para explicar esta actividad final de la postarea, el trabajo realizado por mis compañeros Yandit Vela, César Manuel Hernández y quien les habla, Miguel Antonio Chica. Entonces vamos a ver una presentación donde evaluamos un filtro y hallamos lo que nos pide la guía. Este trabajo es presentado al tutor Carlos Arturo Hidalgo. Estamos del grupo 203042-60 del curso Señales y Sistemas. Entonces, la introducción. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver y qué vamos a encontrar en esta actividad? En este tema se desarrollan las técnicas básicas para describir y explicar la naturaleza y diferencia entre señales continuas y discretas, empleando análisis matemático y herramientas funcionales para su modelamiento. Esta herramienta es en MATLAB. Se analiza y establece comportamiento de señales, el dominio y la frecuencia mediante análisis de las series y transformadas de Fourier, así como también se le dan señales continuas a través de la transformada Laplace y funciones de transferencia. La comunicación tiene lugar íntegramente en el dominio del tiempo, sin necesidad de ningún tipo de consideración en el dominio de la frecuencia. La comunicación está íntimamente relacionada con el principio de superposición, puesto que modela una señal como suma de términos superposicionales ponderadas desplazados en el tiempo, puesto que un proceso LTI cumple el principio de superposición de la señal salida, será la suma de la respuesta a cada una de las entradas modeladas por la función impulso. Entonces, esto es las temáticas que vimos durante el curso que la vamos a aplicar en este ejercicio. ¿Cuáles son los objetivos? Analizar señales continuas a través de la formada Laplace y funciones de transferencia, analizar señales continuas a través del software especializado como MATLAB y sus diferentes herramientas para analizar señales gráficas, analizar procesos y encontrar polos y ceros, encontrar la respuesta de impulso del filtro en el dominio del tiempo. Entonces, ¿cuál es la actividad a desarrollar? Nos dan un filtro analógico, el cual está representado por la siguiente función de transferencia. Entonces, nos piden calcular estos ítems, los vamos a ver ahorita a continuación, y además nos dan en el grupo colaborativo, nos dan una constante para todo, que es A igual a 3, entonces A igual a 3. Entonces, vamos al desarrollo. Como primero nos pide encuentre los valores de la frecuencia natural del sistema y el coeficiente de amortiguamiento. Entonces, la frecuencia natural del sistema, omega sub 0, el coeficiente de amortiguamiento phi. Entonces tenemos el filtro, como les decía, y la constante. Entonces vamos a reemplazar esta A por 3, entonces nos quedaría 90, S al cuadrado 422.2S 90.000. Entonces, como vemos que es un filtro hacia abajo de segundo orden, ¿por qué decimos eso? Porque no tenemos S en el numerador. Entonces, por eso decimos que es un filtro pasado de segundo orden. Entonces, aplicaremos la ecuación del filtro paso abajo. Entonces, donde W es la frecuencia natural del sistema, la que necesitamos hallar. Entonces, el número que esté acá en la ecuación del filtro va a ser nuestra frecuencia del sistema, sacándole la raíz cuadrada. Entonces, ¿cómo procedemos? Tenemos nuestra ecuación de referencia, entonces le sacamos la raíz cuadrada a 90.000, que es el número que pertenece ahí. Entonces, tendríamos que la raíz cuadrada de 90.000 sería 300. Entonces, omega sub 0, que es la frecuencia natural del sistema, sería 300 radianes por segundo. Nos piden luego el coeficiente de amortiguamiento phi. Entonces, con esta frecuencia podemos hallar el coeficiente de amortiguamiento phi aplicando la siguiente ecuación, donde dice que 2a es igual a 2 phi omega sub 0. Entonces, reemplazamos a phi de la ecuación, que sería el coeficiente de amortiguamiento, que nos quedaría así, lo que está multiplicando pasa a dividir. Entonces nos quedaría 2a dividido en 2 omega sub 0. Como tenemos el valor de 2a, que es este valor que tenemos acá. ¿Por qué decimos que este valor? Porque aquí en la ecuación de paso abajo, filtro paso abajo, aquí tenemos 2a. Entonces,
ese es el número que esté en esta parte, el que corresponde a 2A. Entonces sería 422.2 y tenemos la frecuencia natural del sistema, que es omega sub 0, que es igual a 300. Entonces reemplazamos y operamos. Reemplazamos la ecuación general, nos quedaría 400 dividido 600, que nos daría un coeficiente de amortiguamiento phi de 0.707. Entonces, este es el amortiguamiento sería. El punto B, la ganancia máxima del filtro en decibeles. Entonces, como es un filtro pasa abajo, la ganancia acá se obtiene haciendo H límite cero. O sea, el principio teorema o valor lineal, cuando S vale cero. Entonces, vamos al límite cuando S vale cero, tenemos nuestra ecuación y reemplazamos donde esté la S, en nuestra ecuación colocamos por cero. Multiplicamos, 0 multiplicado por cualquier número da 0, entonces nos quedaría 90 dividido 90.000, que sería acá, la ganancia máxima sería 1 sobre 100 o 0.001. Luego, para calcular la máxima ganancia acá en decibeles, aplicamos la siguiente fórmula. Entonces nos diría que la ganancia máxima en decibeles es 20 o logaritmo 10 de K. Entonces reemplazamos y nos daría una ganancia máxima en decibeles de menos 60, que más adelante lo comprobaremos con una gráfica. Entonces, determine la frecuencia en la cual se presentan las ganancias del sistema. Entonces, vamos a determinar cuáles son las frecuencias en la que se evidencia esta ganancia del sistema. Entonces, ¿cómo llamamos eso? Tenemos como un filtro anda pasa abajo de segundo orden. Entonces, decimos que omega sub 0 es igual a omega de corte. Entonces, la frecuencia de corte se obtiene como omega de corte igual a omega sub 0 igual a 2 pi de la frecuencia de corte. Luego de esta fórmula, de esta ecuación, reemplazamos la frecuencia de corte y nos quedaría que omega sub 0 es igual a 2 dividido en 2 pi. Entonces, reemplazamos los datos conociendo omega sub 0, que es 300 radianes, sobre la constante 2 por la constante de pi. Entonces nos quedaría que una frecuencia de corte que de 47.74 Hz. Entonces, en esa es la frecuencia que se presenta en la ganancia del sistema. Lo comprobamos en MATLAB. En MATLAB con el comando bode. Entonces nos dice que en este punto, vamos a ver el otro punto y luego explicamos la gráfica. El ancho de banda. Entonces, como tenemos un filtro para abajo de segundo orden, el ancho de banda es igual a la frecuencia de corte. Por lo tanto, entonces, el ancho de banda sería 47.74 Hz. O sea, iría desde 0, dimos que es de 0 hasta 47.74 Hz. Ese sería nuestro ancho de banda con una frecuencia de corte de 47.74 Hz. Ahí lo podemos ver en que este está por comprobado en MATLAB. Esta comprobación se hace en MATLAB. Listo. Entonces, el punto E, la respuesta del impulso de filtro del dominio del tiempo. Entonces nos piden hallar la respuesta del impulso. Esta la llenemos por fracciones parciales encontrando las raíces. Entonces, hallamos las raíces del polinomio primero, entonces por medio de la ecuación cuadrática. Entonces, esta es la ecuación cuadrática. Reemplazamos datos y nos queda que tenemos dos raíces, una negativas y otra positivas, una con números imaginarios. O sea que tenemos raíces reales e imaginarias. Entonces tenemos la raíz 1 y la raíz 2. Luego la podemos factorizar así. La ecuación la factorizamos. Tenemos la ecuación y la podemos factorizar así. 90 S más 212.10 menos 212.16J, que es el número imaginario, multiplicado por S más 212, que es lo mismo que tener esto acá. ¿Correcto? Entonces las componemos en fracciones parciales y nos quedaría que A es igual a S más 210 y A conjugada nos daría lo mismo, pero en signo diferente.
Entonces vamos a analizar, entonces evaluamos los coeficientes de manera sucesiva, teniendo en cuenta que no evaluamos sino a A, porque A conjugada nos iría a dar el mismo resultado, pero con diferentes signos. Entonces vamos a evaluar A. Cuando A es igual a S más 212.10 más 212.16 J de la función HS. Cuando S tiende a menos 212 por 212.16 J. Entonces, tenemos A que es igual a 90 y reemplazamos donde está la S, lo igualamos a esto. Entonces, aplicamos, ya desarrollamos la ecuación y nos quedaría, entonces, aquí este se me cancela con este y me quedaría una suma de números imaginarios que sería igual a menos 0.22121. Entonces, por lo tanto, es igual a A. Por lo tanto, la A conjugada sería esto mismo, pero con signo positivo. Entonces, aquí la tenemos. Entonces, el desarrollo en fracciones parciales nos quedaría, como lo vemos aquí, la A conjugada. Luego, reemplazamos los valores de las constantes. Lo que vale A, lo colocamos acá, y lo que vale A conjugada, lo colocamos acá. Y vamos, entonces, ya tenemos nuestra función de transferencia. Entonces, con esta ecuación y con la ayuda de la tabla que aparece en la página 442 del libro a mandar, la tabla 11.3, que nos dice el término de desarrollo en fracciones parciales, como la tenemos acá, y entonces vamos allá a la transformada inversa. Entonces miramos de la tablita cuál se nos acomoda mejor a la ecuación de las fracciones parciales encontradas. Entonces vemos que esta es muy similar a la ecuación 4. Entonces, la ecuación 4 tendríamos esto. Si no reemplazar, reemplazamos datos. Entonces reemplazamos los datos que tenemos. A, donde A es igual a 0, porque no tenemos sino solo imaginarios, no tenemos reales ni enteros. B es igual a 0.2112 y A es igual a 212.10 alfa, beta es igual a 212.16. Entonces, teniendo estos como base el ítem 4 o la ecuación número 4, entonces reemplazamos los datos en la ecuación de transformada inversa. Entonces, la ecuación de la transformada inversa sería esta que tenemos acá. Entonces, vamos a ver, reemplazamos los valores nomás conociendo estas constantes. Entonces, tenemos que HT sería igual, la transformada inversa sería igual a 2E, es que este sería 2E a la menos 12.1T. Entonces aquí tenemos A, aquí tenemos 2E y reemplazamos A, que A vimos que valía alfa, que valía 212.10 de T, por A como no tiene valor, entonces no colocamos nada, coseno, coseno de beta no tenemos, entonces ese valor, esto va a desaparecer, entonces nos quedaría B, que sería igual a 0.21 por seno, y esto que multiplica a beta, que vale 212.16 de t, de la función tras de la transformada inversa. Entonces ya nos quedaría esta ecuación de la transformada inversa. Y esta sería el desarrollo. Pero entonces aquí podemos operar más. Podemos sacar esto, multiplicarlo por esto y obtenemos una ganancia que nos quedaría igual. Entonces la transformada inversa para HT para HS sería. Entonces esto multiplicado por esto nos quedaría 0.4242 sobre E con la exponencial decreciente. La exponencial decreciente que tenemos acá sobre sinusoidal, la función sinusoidal multiplicado por la frecuencia 212.17. Y esta sería la transformada inversa de esta ecuación. Pasamos al otro punto,
la respuesta en el estado para una entrada. Entonces tenemos una entrada coseno, vamos a ver la salida, la respuesta que tenemos para esta salida. Entonces, para encontrarlo se le aplicamos la siguiente ecuación general de salida. Tenemos como guía esta ecuación que nos dieron en un video, en una conferencia. Entonces vamos a aprovecharla para calcular la salida según la entrada coseno que tengamos. Entonces, tenemos la ecuación, es simplemente buscar el valor de cada constante que tenemos acá, de A, de K, de omega sub 0, de alfa, de omega sub 1, de de omega sub 1, el coseno phi y beta. Entonces, como hallamos y reemplazamos lo que tengamos todos estos valores encontrados, los vamos a reemplazar aquí en la ecuación y operamos desarrollo de ecuaciones y tendremos el resultado para la salida para la entrada según la entrada coseno que tengamos. Entonces, vamos a hallar la ecuación, el valor K, como lo vimos anteriormente, es haciendo el principio del teorema de valor lineal o el principio del teorema de valor lineal cuando S vale 0. Entonces ya tenemos que K es igual a 0.001 y ahí vamos hallando las constantes. Entonces para hallar la omega sub 0, también lo desarrollamos anteriormente, que es este número que está acá, el número que vemos acá, le sacamos la raíz cuadrada y nos da omega sub 0 igual a 300. Hallamos el valor de A, de omega sub 1 y de phi. Utilizamos la siguiente ecuación para encontrar. Entonces con esta tenemos la ecuación de entrada, la entrada coseno, la función de entrada de coseno, entonces reemplazamos valores. Entonces tenemos que A vale 4, que WI vale 0, W sub I, o sea, omega sub I vale 0.01 y phi valdría la constante que tenemos. Entonces A, y como A es una constante que nos dieron que vale 3, entonces nos quedaría de esta forma. Entonces decimos que A vale 4, que W sub 1, o sea, omega sub 1 vale 0.1 y phi vale 3. Vamos, ahora hallamos el valor de alfa con la ecuación de filtro pasa abajo. Tenemos esta ecuación de filtro pasa abajo, entonces lo que decíamos, lo que acompaña a, entonces vamos a hacerlo. Decimos que 424.2 es igual a 2A. Luego de ahí reemplazamos A, lo que está multiplicando pasa a dividir, entonces nos quedaría que alfa, la constante alfa sería 12.1. Ahora, luego hallamos el valor de beta con la siguiente ecuación. Entonces beta tangente menos 1, ya conocemos estos valores, los reemplazamos y obtenemos que beta sería 0.0227. Entonces, ya tenemos todos los valores y los vamos a reemplazar en la ecuación. Entonces, valores de K, de omega sub 0, de A, de omega sub 1, de phi, de alfa y de beta, los reemplazamos en cada uno de los valores que tenemos en las constantes. Entonces ya esto es operación matemáticas. Entonces operamos y tenemos aquí sacamos raíz cuadrada, que multiplicamos, elevamos al cuadrado, entonces todo es un desarrollo matemático y tendríamos por que la respuesta para el estado estable, para la entrada sería la entrada coseno que teníamos para esta entrada coseno que teníamos acá, la respuesta sería esta, 4 por 10 a la menos 3, coseno de 0.1 más 2.997, como lo podemos ver acá en esta gráfica de comprobación en MATLAB. Tenemos la respuesta en estado estable para una entrada, entonces sería, va a cambiar este número de la frecuencia, va a cambiar, entonces para una entrada de coseno, entonces aplicaríamos lo mismo que el paso anterior, hallamos las constantes, tenemos los pasos para hallar las constantes y
Al final reemplazamos cada constante, operamos y tendremos que la respuesta, o sea, la salida para la entrada coseno que nos dieron sería 3.6 por 10 a la menos 3, coseno 200t menos 56,48. Como lo podemos observar acá, tenemos menos 56. Esta comprobación está en MATLAB también. Y el último punto, la respuesta en estado estable para una entrada, ht 4 coseno de 1000t, una frecuencia 1000t. Entonces, esto lo vamos a hacer por un método números complejos, por otro método que utilizamos anteriormente, porque con esta habíamos que memorizarnos esta ecuación que es un poquito larguita. Entonces, por este método ya tendríamos es el método de números complejos, que nos va a dar, que al operar esto nos va a dar una magnitud y un ángulo, que es que la magnitud que nos dé acá multiplica a la magnitud de la entrada y el ángulo va a aplicar la frecuencia de la entrada coseno que tenemos. Entonces, vemos acá, o sea, esto es, la vamos, es decir, esta ecuación o esta función la vamos a evaluar con la función de transferencia de j y omega. Entonces, aquí nos da j y omega, como les decía, nos da una magnitud, una fase, un ángulo. Entonces, aquí hallamos la magnitud, tendríamos acá, hallamos la fase, y luego esto lo multiplicamos y nos quedaría con una entrada estable, que sería la entrada, o sea, la salida para la entrada que tenemos sería menos 5.0 por 10 a la 4 coseno menos 24,99 grados. Entonces, esa sería la otra opción para desarrollar la entrada coseno con la transferencia de j y omega. Aquí tenemos la comprobación en MATLAB también. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta actividad? Que por medio de trabajo logramos obtener conocimiento de los temas de convolución discreta y continua, correlación continua y discreta, series de Fourier, transformador continuo de Fourier. Además de eso, ponemos en práctica por medio de unos ejercicios planteados en la guía. También logramos establecer el comportamiento de las señales de dominio del tiempo mediante el análisis de series de transformadores continua de Fourier. Se pudo determinar anteriormente HT sabiendo el valor de HS a través de la transformada inversa de Laplace. Y tenemos las referencias bibliográficas donde conseguimos la información, donde nos apoyamos para realizar estos ejercicios, para no ir a incurrir en plagio con alguna información que tomemos sin referenciarla. Entonces, esto es todo. Muchas gracias, compañeros y tutor. Estamos a la espera de la retroalimentación final. Muchas